¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios les bendiga. Que Dios esté en su corazón, llenándolo cada día más de su amor y de su paz. Vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor para aprender de ella, para llenarnos de fe, para fortalecernos, ¿verdad? Y para conocer por qué también están sucediendo este tipo de cosas. Quiero contarle, hermano, que en estos momentos de crisis hay muchas personas que se preguntan ¿en dónde está Dios? ¿Verdad? Es impresionante, hermano, como algo tan pequeño ha venido a impactar de una manera tan fuerte al mundo entero. Y sabe algo, todos conocemos el poder de Dios y sabemos que para Él es tan sencillo poder frenar todo esto, poder pararlo, poder arreglar todo esto. Para Él es algo muy sencillo. Pero de eso viene la pregunta, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no vemos a Dios en estos momentos? Y sabe algo, hermano, esa misma pregunta Dios no la hace a nosotros. Dios nos pregunta de la misma manera a nosotros, ¿en dónde estoy yo? ¿Por qué? Porque sabe algo, hemos excluido a Dios de todo esto. Hemos hecho a un lado a Dios de todo esto. Lo hemos ignorado prácticamente. ¿Y por qué le digo esto? Miren, para que lo analicemos de una manera sencilla, quiero que pensemos en las medidas que nos han dado para que el virus no se expanda en todo el mundo y que se expanda cada día más, ¿verdad? Quiero que analicemos las medidas. Miren, dice que debemos de lavar nuestras manos 20 segundos con agua y jabón. También encontramos que debemos de usar gel. También encontramos que debemos de evitar las aglomeraciones de personas. Debemos de evitar tocarnos la nariz, los ojos, la boca. Debemos de usar tapabocas, ¿verdad? La mascarilla, ¿verdad? Que ya es obligatorio, por cierto. Y también encontramos que debemos de limpiar todas las superficies, ¿verdad? Que podamos, ¿verdad? Hacerle limpieza, ¿verdad? Y debemos de tratar la manera de estar aislados. Si no tenemos necesidad de salir, pues no debemos de salir, ¿verdad? Y estas son las recomendaciones que nos han dado para que no se expanda el virus, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, ¿en dónde está Dios ahí? Todas estas medidas que le he mencionado y que nos han dado más son muy buenas, hermano, y debemos de hacerlas. Pero dígame usted, ¿en dónde está Dios ahí? No aparece Dios ahí. Y fíjese, hermano, que la pregunta es esta, ¿dónde está Dios? Todo esto es bueno, pero en ningún momento nos han mencionado que debemos de tener fe, que debemos de orar, que debemos de leer la palabra del Señor, que debemos de confiar en Dios. No aparece nada de eso en las recomendaciones. Y sabe algo, hermano, la palabra de Dios dice en el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, mire, de nada nos sirve que estemos haciendo todo esto si Dios no está con nosotros. De nada nos sirve estarnos esforzando, lavándonos las manos, estando en cuarentena, si Dios no está en la ecuación. Si sacamos a Dios de todo esto, de nada nos sirve tanto esfuerzo. Mire, fíjese que verdaderamente debemos de saber que si Dios no sana al enfermo, en vano trabajan los médicos. Si Dios no nos libra de todo este virus, hermano, en vano es tanto esfuerzo que nosotros hagamos en cuidarnos tanto si Dios no está con nosotros. Entonces, mire, hermano, para poder seguir pensando en esto, meditemos en las actividades que no han sido paralizadas del todo, ¿verdad? Pero que son necesarias para la salud, para la sobrevivencia de todos nosotros. Pensemos, una de ellas es la básica, que son los alimentos, ¿verdad? También vemos las farmacias, todo lo que es medicamentos, ahí está, es muy necesario. Pero también encontramos algo muy importante, que son los servicios bancarios, ¿verdad? La mensajería, que no ha parado, ¿verdad? Dígame usted, ¿en dónde aparece Dios? ¿En dónde está Dios en todo esto? No aparece, hermano, lo hemos excluido. Entonces, ¿cómo
¿Cómo pretendemos seguir adelante si creemos que la mensajería es más importante que la búsqueda de Dios? Que la mensajería es más importante que Dios mismo. Mire, hemos excluido a Dios, hemos sacado a Dios de todo esto. En China, mire, para hacerle un pequeño comentario. En China, ¿sabe qué hicieron? En vez de buscar a Dios, destruyeron iglesias. ¿Sabe? Ni siquiera tuvieron derecho a transmitir en línea o por internet los servicios, los cultos religiosos. ¿Sabe por qué? Porque los bloqueaban y derribaban la señal. Entonces, hermano, hemos sacado y se ha sacado en el mundo a Dios de todo esto. Mire, dice la palabra del Señor en Mateo 6:33. Dice, mas buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Cuando la palabra de Dios nos dice que todo vendrá por añadidura, ese todo incluye la salud. Entonces, hermano, no podemos pretender tener algo tan precioso como la salud, la paz, ¿verdad? O volver a nuestra vida si no tenemos a Dios, hermano. Si no estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón. Tal vez a muchos no les cae bien, pero el presidente de Estados Unidos hizo algo muy importante en estos momentos de crisis. Y fue que puso un día de oración. Trajo a Dios a este momento de crisis. Guatemala, de la misma manera, por medio del presidente, declaró un día de oración, algo que estuvo excelente porque trajimos a Dios en medio de esta crisis. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros no ignoremos a Dios, que no permitamos que la gente ignore a Dios en medio de esta crisis. No podemos permitir que la gente siga ignorando a Dios, porque sabe algo, aunque se llegue a controlar este virus o aunque lleguen a crear la vacuna para este virus, hermano, nosotros debemos de entender que debemos de atacar la raíz de todo esto. ¿Sabe a qué me refiero con la raíz de todo esto? A lo que está causando esta epidemia, esta pandemia. La raíz de todo esto es el pecado, hermano. El pecado es lo que está ocasionando todo esto. Y si nosotros no vamos a la raíz de todo esto, déjeme decirle que aunque se controle, aunque se tenga la vacuna para esto, las epidemias van a seguir. Porque necesitamos atacar lo que es la raíz de todo esto, y eso es el pecado. Entonces, miren, hay un versículo muy conocido, muy importante, que nos invita a la oración, y nosotros lo encontramos en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14, pero vamos a leer un versículo tan importante que también viene junto al 14, es el versículo 13. Dice la palabra de Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren qué preciosa palabra. Pero hay algo que quiero explicarle o quiero aclararle en este momento. Y el versículo 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Mire, cuando la palabra de Dios dice enviare pestilencia, no se refiere a las pestes, ¿verdad? Se refiere a las epidemias, ¿verdad? Pero cuando encontramos un versículo como este en la palabra del Señor, hermano, nosotros debemos de aprender de que no es que Dios envíe estos virus, o que Dios envíe estas enfermedades, estas epidemias. Lo que sucede, hermano, es que Dios no lo envía, porque Dios no mata, Dios no va a mandar enfermedad, ¿verdad? Entonces, miren, eso lo hace el diablo. El diablo sí enferma, el diablo sí mata, el diablo sí manda todas estas epidemias. Entonces, cuando encontramos un versículo como este, versículo 13, en la palabra del Señor, que dice que Él enviare pestilencias, no se refiere a que Dios directamente lo envía, sino que Dios permite
o sí, permite este tipo de situaciones porque ya no puede evitar las consecuencias del pecado de la humanidad. No es que Dios lo envíe directamente, Dios lo permite, es el diablo el que lo hace, ¿verdad? Pero porque Dios ya no puede evitarlo por el pecado de la humanidad. Entonces, miren, definitivamente debemos de reconocer que es el diablo el que envía todas estas cosas, ¿verdad? Que Dios permite todas estas cosas porque el pecado de la humanidad ya es muy grande y todo pecado tiene sus consecuencias. Hermano, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:10 que el diablo está delante de Dios acusándonos de día y de noche. De día y de noche está el diablo. Mirá lo que hizo Milton, mirá lo que hizo fulano de tal, mirá cómo la embarró fulano de tal. Entonces día y noche está el diablo acusándonos delante de Dios, hermano. Y mire, por eso es que el diablo sabe que Dios es misericordioso, pero también sabe que es un Dios justo, que cumple con su palabra. Por eso es que nos acusa día y noche. Por eso es que el diablo está tan atento, tan a la perspectiva de todo lo que usted y yo hacemos y decimos, para encontrarnos más de algo y podernos acusar y poder tener el derecho para afectarnos con alguna enfermedad o con lo que sea. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 4:27 que nosotros no debemos de darle lugar al diablo. No debemos de darle lugar al diablo para que no tenga cómo acusarnos, para que no tenga cómo dañarnos, cómo ocasionarnos el daño. Hermano, el pecado es la raíz de todo esto. Mire, las pestes, las epidemias que estamos viviendo en estos momentos es y son definitivamente consecuencias del pecado de la humanidad. Definitivamente, hermano. Mire, si nosotros queremos que Dios nos libere, que sane nuestra tierra, hermano, verdaderamente tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, para que nosotros podamos orar de esta manera, hermano, necesitamos saber verdaderamente cuál es el pecado que está ocasionando todo esto. Debemos de reconocer cuál es el pecado que está ocasionando todo esto. Para poder entender cuál es el pecado, quiero hacerle una aclaración. Este virus tiene una causa natural. Este virus tiene una causa natural. Y en Discovery Channel hace poco sacaron un documental, digamos, un reportaje sobre de dónde venía este virus. Y en Wuhan, en China, ¿verdad? En un mercado de mariscos, donde también aparte de todos estos mariscos vendían carne de todo tipo, ¿verdad? De animales exóticos, legales e ilegales. De ahí proviene este virus. Pero esa es la causa natural. La causa espiritual de este virus nosotros la podemos encontrar en la palabra del Señor, hermano. Y mire, es el pecado. ¿Sabe, hermano, qué desata las epidemias y todas estas cosas en la humanidad? Es el pecado. El pecado de desobedecer la palabra de Dios. Eso abre las puertas al mundo para que seamos afectados con todos estos tipos de cosas. Miren, la palabra de Dios es muy clara, hermano. Y dice en Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15 dice la palabra del Señor. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Miren, luego nosotros encontramos un montón
de maldiciones que vienen a causa del desobedecer la palabra de Dios. Y para no irnos muy lejos, nos vamos a quedar con lo que estamos viviendo ahora. Dice el 21, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo. Mira, hermano, todas estas maldiciones vienen por desobedecer la palabra de Dios, por no cumplir con la palabra de Dios, por no buscar a Dios. ¿Sabe? Otro pecado, hermano, que desata las epidemias es la ingratitud. También otro pecado es la queja, hermano. Yo quiero que vayamos unos meses atrás. ¿Cuánta gente se quejaba de su trabajo? ¿Cuánta gente se quejaba de lo que tenía en casa? ¿Cuánta gente se quejaba a pesar de que era muy bendecido de Dios? ¿Cuánta gente se quejaba de lo que tenía, de lo que Dios le bendecía? Hermano, eso es pecado. La ingratitud es pecado. Entonces, mire, nosotros podemos ver que el pecado es la raíz de todo esto. Nosotros estamos pasando todo esto por la desobediencia de la humanidad. No queremos obedecer la palabra de Dios, estamos quejándonos en todo tiempo, somos muy ingratos con el Señor. Hay mucha maldad en el mundo, hermano. Entonces, miren, nosotros ya no podemos permitir esto. Para que Dios nos limpie, nos perdone de todas estas cosas, necesitamos clamar al Señor para que nos perdone de todo pecado, de toda iniquidad. Pero no solamente a nosotros, sino que también debemos de clamar para que Dios tenga misericordia por todo el mundo, para que toda rodilla se doble delante de Él, para que aquel que no le conoce pueda verdaderamente abrirle su corazón al Señor. Debemos de clamar, debemos de interceder, hermanos, para que Dios tenga misericordia de todo el mundo, de cada nación, para que aquel que no le conoce verdaderamente sean abiertos sus ojos, que sea quitada toda dureza de su corazón. Mis hermanos, necesitamos humillarnos delante de Dios. Ya no podemos permitir que en este mundo donde se niega la existencia de Dios, donde la gente dice Dios no existe, nosotros podamos dar verdaderamente testimonio del poder de Dios. Que no nos quedemos con la boca callada, que clamemos al Señor, que busquemos a Dios, que demos a conocer la palabra del Señor. Hermanos, el mundo necesita a Dios. No vamos a salir de esto si no buscamos al Señor. No vamos a salir de esto si excluimos a Dios de esta crisis. Hermano, va a ser imposible. Yo lo animo en el nombre de Jesús a que sigamos adelante. Yo sé que los momentos son difíciles, ¿verdad? Yo sé que los tiempos están muy duros, hermano. Tal vez en estos momentos usted está pasando alguna escasez económica, ¿verdad? Pero confíe en el Señor, hermano. Verdaderamente sabemos de que Él se preocupa por nosotros, de que Él verdaderamente quiere que haya un cambio en nuestra vida, que haya un cambio en el mundo. El mundo lo necesita. El mundo necesita de Dios, necesita un cambio, hermano. Entonces confiemos en el Señor, hermano. No se preocupe, como vimos en el video anterior, Dios se ocupa de todo lo que nos haga falta a nosotros, pero también Él quiere que nosotros nos ocupemos de lo que verdaderamente es necesario, y es la búsqueda de Dios, es el verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Yo lo animo, mi hermano, a que no tire la toalla, a que no se desanime, a que no dude del Señor. Recuerde que el Señor le provee a los pájaros qué comer, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor en Mateo 6, que Él le provee a los pájaros de qué comer. Entonces no somos más importantes nosotros que un pájaro. Imagínense usted que una persona todas las mañanas, a las 5 de la mañana se levanta a darle de comer a un montón de palomas que llegan al patio de su casa. Y a las 5 de la mañana en punto, él está dándole de comer a las palomas. Entonces imagínense usted que si Dios se ocupa de poner en el corazón de esta persona todas las mañanas a las 5 de la mañana darle de comer a las palomas, ¿cómo no se va a ocupar por nosotros? ¿Cómo no se va a ocupar de enviar a alguna persona
de tocar el corazón de una persona para que nos provea de su bendición. Hermano, confiemos en el Señor, levantemos el ánimo, no tiremos la toalla, confiemos en Él y busquemos su rostro. Arrepintámonos de todo corazón. Hablemos de Cristo. No nos quedemos callados, hermano. Así que Dios lo bendiga, hermano. Revisemos nuestro corazón, que es lo que más anhela el Señor. Crear en nosotros un corazón limpio, un corazón puro, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y esperamos vernos pronto.